Hola, buenas noches para todos ustedes. Que para Dios sea toda gloria y toda honra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a su programa con HC, este ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Y quiero que ustedes se sientan a gusto. Tengo un tema muy especial, el cual te va a llenar de mucho conocimiento. ¿Sabe? Si tú eres bendecido a través de este tema, comparte esta predicación con otra persona. Vamos a espalhar el evangelio de Jesucristo por todo el mundo. Tengo un tema muy especial. Tengo el poder de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Escucho mucha gente predicando de la sana doctrina por las redes sociales. Escucho muchas personas predicando de la sana doctrina por las redes sociales. Pero en realidad, ¿qué es la sana doctrina? En estos días me encontraba en un carro con unas personas y hago esa pregunta: ¿qué es la sana doctrina para ustedes? ¿Saben cómo me habló una persona dentro del carro? Me dijo así: la sana doctrina es una mujer con falda, una mujer con velo, una mujer que no se pinte, una mujer que camine derechita, una santica. Y yo dije, oh my God. Porque la sana doctrina no tiene nada que ver con eso. Para empezar, nosotros debemos entender que doctrina es una enseñanza y sana es algo que no está enfermo. Entonces, una doctrina o una enseñanza sana. El único que predicaba en la Biblia sana doctrina era el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía un llamado de parte de Dios para predicarle a los gentiles. Embora el apóstol Pablo era un judío, y no solamente que era judío, sino que era fariseo. Y la persona farisea, los fariseos eran cumplidores de la ley, o trataban de cumplir la ley. Esta clase de personas eran personas relevantes dentro del pueblo. Eran personas respetadas, eran personas de alta alcurnia. Eran personas muy estimadas dentro del pueblo de Israel. Pero cuando Pablo es llamado a través de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo todo lo que tenía, él dice así: yo lo tengo como refugio, como basura, como lixo. Para mí no me sirve para ganarme el conocimiento de Cristo. Y nuestra lectura está en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Mira cómo dice: pero tú has seguido mi doctrina. Pablo hablando con Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos y los engañadores irán en mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para el día de la salvación por la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, el único que predica la sana doctrina en la Biblia, en el tiempo de la primera iglesia primitiva, el único que predicaba la sana doctrina era el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado. El llamado del apóstol Pablo era de predicarle a los gentiles. Por lo tanto, su enseñanza, todo lo que salía del apóstol Pablo, tenía que ser sano. No podía estar corrompido, no podía estar enfermo, no podía tener corrupción, no podía tener. Es por eso que cuando Pablo se llegaba a un lugar, él presentaba a Cristo como la única salvación del ser humano. ¿Está entendiendo? Entonces el apóstol Pablo, como era predicador de la sana doctrina, el apóstol Pablo nunca, escucha bien, nunca el apóstol Pablo quiso que los gentiles judaizaran igual que los judíos. ¿Por qué, amado? Porque los judíos tenían una ley que cumplir, y no cumpliéndola, Cristo tuvo que venir para cumplirla. Y mismo cumpliéndola, Cristo, los judíos seguían guardando la ley de Moisés. Entonces, el apóstol Pablo es claro cuando le habla a la iglesia que está en Roma. Embora era una iglesia que tenía gentiles congregándose, había también judíos ahí. ¿Y cómo tú sabes eso? Si nosotros podemos leer en Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice así: el apóstol Pablo, sabiendo que Cristo había muerto y Cristo era el que justificaba a judíos y a gentiles, entonces Pablo no predicaba una doctrina enferma. La enseñanza de Pablo era Cristo crucificado y Cristo resucitado. Pablo no predicaba Pentecostés, Pablo no predicaba tabernáculos, Pablo no predicaba nada que tuviera que ver con la ley de Moisés.
Y hoy en día hay personas que quieren misturar la gracia de Cristo con la ley de Moisés. Hermano, ¿será que nosotros no podemos predicar la ley de Moisés? Amado, nosotros podemos predicar de la ley, podemos predicar en todos los libros de la Biblia. Lo que nosotros no podemos hacer es ponerle a las personas a vivir lo que vivieron las personas en Israel. Porque está haciendo eso, estamos enseñando una doctrina enferma. Estamos enseñando una doctrina diabólica. Estamos enseñando una doctrina que no viene de parte de Dios. Mira cómo Pablo le dice a la iglesia que está en Roma. Y más que todo se dirige a los judíos. Escucha. Hermanos, Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel y es para salvación. Oye cómo dice. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En estos días hablaba con un joven y el joven me dice que nosotros tenemos que vivir en la ley, porque sin ley no hay gracia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque de repente escuchó esta predicación a alguien y cuando tú misturas una cosa con la otra, tú estás enfermando la gracia. Tú estás enfermando ese convite que te hizo Dios, ese convite que nos hizo Dios a vivir una vida tranquila, una vida de paz, una vida de tranquilidad, sana. ¿Estás entendiendo? Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque los judíos, en Cristo había muerto por ellos. Sí, amado. Cristo vino a cumplir la ley. Y no es para que tú la cumplas. No es para que yo la cumpla. Si Cristo vino y murió y cumplió la ley, ¿cómo es que yo hoy en día voy a cumplir la ley? ¿Cómo es que hoy en día yo voy a escuchar una enseñanza de que yo tengo que cumplir la ley de Moisés? Que yo tengo que andar en los estatutos. No, hermano, por favor. Voy a estar igual que los judíos. Pablo le dice, si los judíos tienen celo de Dios y siendo justificados por Dios, aún así, ellos quieren establecer su propia justicia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Si Dios me dice a mí, Hernán, ya tú eres salvo, entonces lo que yo hago no es para salvarme. ¿Me expliqué? Si yo predico, no es para salvarme. Si yo oro, no es para salvarme. Si yo me congrego, no es para salvarme. Si yo me entrego a Dios en cuerpo y alma completamente, no es para salvarme, es porque ya Él me salvó. Entonces yo no puedo misturar una cosa con la otra, porque un poquitico de fermento leveda toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo no puedo traer nada de allá para acá, porque comienzo a enfermar la doctrina y comienzo a enfermar la enseñanza. El versículo 4, Pablo dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Está viendo lo que estamos hablando? Pablo sabía eso, embora él era judío. Pablo era un judío. Pablo era fariseo. Pablo cumplía la ley, o trataba de cumplir la ley de Moisés. Pero conociendo a Cristo, Pablo dijo, no confío más en las obras de la ley para yo cumplirla. Yo me afirmo cada día más en Cristo. ¿Tú quieres ver? Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo de número 3. Mira cómo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que guardaba la ley. Porque eso que nos quieren inculcar hoy en día a nosotros. Y esa enseñanza no es que no sea de parte de Dios. Esa enseñanza no es para nosotros cumplirla hoy en día. ¿Me expliqué? Por lo demás, hermanos, Pablo hablando de la iglesia que está en Filipo, en aquel tiempo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. No dice Moisés. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Versículo 2. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no en la ley, no en el diezmo, no es en el bautismo, no es porque yo voy para los montes, no porque yo hice la vigilia. Nosotros nos gloriamos en lo que Cristo hizo, no es lo que yo hago, no es lo que usted hizo, lo que usted hizo, no, es lo que Cristo hizo. Sana doctrina, no enferma. Y servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Lo que Pablo está diciendo aquí, nos gloriamos en Dios y no confiamos en la carne. Porque cuando el hombre creía que guardaba la ley de Moisés, cuando iba a orar, oraba así: Padre, te doy gracias porque yo. Así era que oraban los judíos. Así era que oraba Pablo. Pero cuando conoció a Cristo, dice así: ahora me glorío en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él hace, en lo que hizo por mí. Entonces, doctrina sana. Era eso lo que le estaba diciendo a Timoteo. Tú aprendiste de mí, te persuadiste, aunque hay alguien que te dijo: no, tú tienes que circuncidarte, no, tú tienes que hacer esto para que seas salvo. Él dijo así: para ahí, yo aprendí de uno que predicaba la sana doctrina. Versículo 4 de Filipenses capítulo 3. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué, Pablo? Tú dices eso. 5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo no era un loco. Y Dios lo llama de ahí y lo saca para que Pablo no confíe más en él mismo. Para que Pablo no confíe en una doctrina enferma, sino que confíe en una doctrina sana. Es la doctrina del evangelio. El evangelio es limpio. Lo que pasa es que hay gente hoy en día que han perturbado el evangelio y dice que la sana doctrina es falda, es velo. Eso no es sana doctrina, eso es dogma, mandamiento de hombre, doctrina de hombre. Pero cuando Pablo habla de la sana doctrina, está hablando de la limpieza, de la majestad del evangelio. Escucha. Y en cuanto al celo, dice Pablo lo que él era. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces, yo no puedo confiar en mí mismo. Yo no puedo confiar que yo ayuno. Yo no puedo confiar que yo estoy bautizado, porque el bautismo no salva a nadie. Sí, amado. Yo no me puedo confiar porque yo soy el que doy los diezmos. No, yo diezmo todo derechito. Y así, amado, no es así. Mi confianza no está en lo que yo hago, en lo que Cristo hizo. Por eso que él dice: todas esas cosas lo perdí por amor a Cristo. ¿A quién más? Entonces Pablo está defendiendo eso. ¿Está entendiendo? Y aunque Pablo predicaba una sana doctrina, había gente que no predicaba la sana doctrina. Igualito que hoy, igualmente que hoy, hay gente hoy en día que no están predicando la sana doctrina. El evangelio de Jesucristo lo han enfermado, lo han corrompido completamente, amado. Y la gente, en vez de tener paz y seguridad dentro del evangelio, lo que tienen es perturbación, angustia. Yo me encontraba así. Lo que yo estoy hablando, no lo estoy hablando porque alguien me contó. Yo también me encontraba del mismo jeito. Yo no tenía paz en mi corazón. Pero cuando mis ojos fueron abiertos, ahí yo dije: aleluya, gloria a mi Padre, gloria a Dios. Es así. La mayoría de las personas hoy en día no han entendido lo que es la sana doctrina. Es limpia, es impecable, es majestuosa, es el evangelio. Y hay muchos hombres corrompiendo el evangelio hoy en día. Es solo para caña. Tira para acá, jala para allá. Eso no es evangelio. Vamos a leer Hebreos capítulo 10 para tú ver. Hebreos capítulo de número 10. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los israelitas que habían creído en Cristo, que estaban yendo para atrás otra vez, que comenzaron con una buena doctrina, una doctrina sana, y se estaban saliendo de lo sano para entrar en lo corrupto. Escucha ahí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. La ley que los judíos guardaban no daba perfección a nadie. ¿Sabe por qué? Porque las personas eran carnales. Es por eso que Cristo vino, gente. Cristo vino a cumplir la ley de Moisés. Y aunque nosotros no teníamos ley, nosotros también fuimos salvos por Cristo. Nosotros también estábamos en el pacote. Y Dios, de dos pueblos divididos, hizo uno. ¿Por qué? Porque había una pared intermedia. De otra manera, dice el apóstol Pablo, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año que hacían los sacerdotes en la antigüedad,
Pero en estos sacrificios a cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién es ese? ¿Qué dice? Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. El escritor está hablando con los hebreos y le está diciendo así: lo que se hacía en la antigüedad no quitaba culpa, no quitaba pecado, no quitaba condenación, y los mismos pecados se volvían a repetir a cada año. Cristo vino para cumplirlo de una vez por todas. Ya no hay más conciencia de pecado. Ya el no anda diciendo, soy un pecador, soy un pecador. No, eso, quien habla eso está enfermo. Quien dice eso está enfermo, porque Cristo no muere más por nadie. Y Cristo murió una vez por todas. ¿No es verdad, Josué? Cristo murió una vez por todas. Ya. Tetelestai. Está pago. ¡Ey! ¿Entendió? Pago. Una vez Cristo murió, Cristo no muere más. Cristo nos limpió. Cristo nos lavó. Cristo nos perdonó. Cristo nos hizo sentar con príncipe. Hay gente que son cristianos, creyentes, y están todos los días, Dios mío, perdona mi pecado, perdona mi pecado. Ya Cristo te limpió. Abre los ojos. Abre tu entendimiento. Acepta a Cristo. Acepta el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay gente dentro de las congregaciones aún no siendo libertada. Están apresadas. Están apresadas, están algemadas, están con esposas. Así estaban la gente que estaban en Roma. Dios los había justificado y ellos seguían, decía, por mi culpa, por mi gran culpa. Límpiame, Señor, límpiame de pecado. Ya Cristo te limpió. Era lo que Pablo predicaba, la sana doctrina. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Escucha aquí cómo dice Hechos capítulo 15, versículo 19. Hechos capítulo 15, versículo 19. Mira cómo dice. Asimismo, había un problema aquí en Jerusalén. Había un problema de los apóstoles. Que tanta gente que predicaban el evangelio por todo lugar, o por todas partes, que estaban predicando la ley de Moisés, estaban predicando, estaban enseñando una doctrina enferma. Estaban predicando una doctrina enferma. Dios, para entender. ¿Tú sabes cuánta gente te ha dicho a ti, si tú no diezmas te vas para el infierno? ¿Tú sabes cuánta gente te ha dicho a ti que si tú no te congregas te pierdes? ¿Tú sabes cuánta gente te ha dicho a ti que tú tienes que entregarlo todo para que Dios te dé el doble? Esa doctrina te enferma. Eso está enfermo. Y aquí había un problema. Y no era este que yo acabo de hablar. Escucha. Asimismo, capítulo 15, versículo 19 de Hechos. Asimismo, mi alma adora a Dios. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia. Hechos capítulo 15, versículo 19. Dice así: por lo cual yo juzgo, decían los apóstoles, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que aceptan a Cristo. No los inquiete. Es una orden que ellos están dando aquí. Sino que se le escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Los judíos que habían creído en Cristo venían restregándole la ley de Moisés a los nuevos creyentes gentiles. Vamos a ver lo que predicaban. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos.
y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. ¿Cuál es la carta que ellos están mandando con las personas? Hay una orden aquí en esta carta, vamos a ver. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Vieron el problema que había? Ahora yo quiero que ustedes entiendan a dónde Pablo predicaba la circuncisión de Moisés. Yo quiero que ustedes me expliquen, los que están en contra de este tema, yo quiero que ustedes me expliquen a dónde Pablo predicaba que tenían que cumplir los mandamientos, los preceptos y los estatutos de Dios en el Antiguo Testamento. En ninguna, amado. Yo le puedo buscar en el Nuevo Testamento todas las cartas que Pablo enviaba. Siempre recordaba que cuando él se llegó a ellos para predicar el evangelio, se llegaba predicando a Cristo, gente. Sí. Predicando a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Una doctrina sana. Acuérdate siempre que Pablo era el único que predicaba una sana doctrina. Vamos a ver lo que Pablo predicaba. Primero de Corintios capítulo 2. Dice así. Primera de Corintios capítulo 2. Así que, hermano, cuando fui a ustedes para anunciarle el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Era eso que predicaba Pablo. Era Cristo. Y pronto. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo de número 10. Versículo 9. ¿Cómo dice Pablo? Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Opa, gente, no. En la ley no era así. En la ley tú guardabas y vivías. En la ley tú cumplías y vivías. Exactamente. Si no, vamos a preguntarlo en el capítulo 10, versículo 4 de Romanos. Bórala. Versículo 5, capítulo 10, versículo. Porque de la justicia que es por la ley, dice Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Y quién es que quiere vivir por la ley? Va a vivir enfermo. Porque los judíos no podían vivir por la ley. Y como hay alguien que me dice a mí hoy, hay que vivir por la ley. Caramba, mi hermano, por el amor de Dios. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que todavía la ley, si la Biblia me dice a mí que el fin de la ley es Cristo? ¿Cómo tú osas hablar eso conmigo? En estos días por las redes sociales escuché una persona también predicando eso. Sin gracia no hay ley. Sin ley no hay gracia. Entonces está trayendo la ley de Dios porque si no vivimos la ley, entonces no tenemos la gracia. ¿Qué es eso? ¿Qué evangelio es eso? Para mí es un evangelio enfermo. Y yo no estoy llamado a predicar un evangelio enfermo. Estoy llamado a predicar un evangelio sano. Una doctrina sana. ¿Y cuál es esa doctrina sana? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pronto. Es así. Amén, amado. Si tú crees esta palabra, comparte esta palabra. Quien habló para ustedes fue su hermano Hernán. Y tengo más contenido como esto. Solamente reparte esa palabra para otra persona. Comparte esta palabra. Vamos a trabajar por la obra de Dios. Vamos a llevar este evangelio a donde nunca nadie ha pisado. Vamos a meter este evangelio. Hay gente que dice, en todo el mundo se predicó el evangelio. Para ahí. Se está predicando una doctrina enferma. Es necesario que la palabra de Dios entre en muchos hogares. Estoy hablando en términos literales y en términos espiritual. Cuando hablo en términos literales son personas que no conocen a Dios, que están viviendo la vida normal. Cuando hablo en términos espirituales estoy hablando con los creyentes, con la gente que fueron llamados desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que están recibiendo esa palabra, entrando en su casa. Que Dios te bendiga. Queremos orar por tu familia. Queremos orar por tu proyecto. Queremos orar por tus empresas. Queremos orar por ti. Vamos, anímete, anímese.
Que Dios le bendiga y Dios le guarde. No se olvide que Shalom es paz. Chao.